Good morning, good afternoon, everyone. We will be getting started in about 2 minutes. Buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar en 2 minutos. Hello, welcome everyone. We will be getting started in 1 more minute. Thank you for joining us. Good morning, good afternoon, everyone. Buenos días, buenas tardes todos y todas. Soy Neira Sumi, soy la gerente nacional y quisiera darle una bienvenida a todos y todas a esta conversación virtual llamada La erosión de la protección internacional, organizada por Alianza Américas. Nosotros somos Refugees International y Sin Fronteras. Antes de iniciar, queremos recordarles a las personas que tenemos servicios de interpretación disponibles. Esta conversación será en inglés y español. Pueden acceder a la interpretación al seleccionar el icono del globo y elegir el lenguaje que ustedes quisieran escuchar en el evento de hoy, sin importar si sea inglés o español. Si se sienten más cómodos o cómodas en ambos lenguajes, pueden elegir el canal de audio original o main audio. También quiero invitar a nuestra audiencia para que presenten cualquier pregunta que puedan tener. Hay una sección de pregunta y respuesta, pueden hacerlo en cualquier lenguaje y trataremos de abordar la mayor cantidad posible en la parte final del evento. Cada año, el 20 de junio, celebramos el Día Mundial del Refugiado. Es un día internacional dedicado a honrar la fuerza, valentía y resiliencia de personas que han sido obligados a huir de sus hogares y buscar protección en otro país. Hoy estamos enfrentando a tener que reflexionar sobre cómo el apoyo a la protección internacional ha sido debilitado. Establecido en 1950, las naciones, el comisionado de la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas ha trabajado junto con organismos nacionales y locales y no gubernamentales y otras agencias de Naciones Unidas para que realicen su mandato y salvaguarden el bienestar y derechos de personas obligadas a huir de sus países, ayudarles a reconstruir sus vidas en un nuevo hogar. Como parte del protocolo del 67 de la Convención en cuanto al estatus de refugiados, el cual establecía pilares cruciales del sistema internacional de protección, los Estados Unidos tiene como un socio valioso para UNHCR, haciendo contribuciones generosas económicas para apoyar sus operaciones. Sin embargo, recientes cambios en las políticas de Estados Unidos han marcado un abandono casi completo de esta tradición. Al asumir la presidencia por segunda vez, el presidente Trump firmó dos órdenes ejecutivas. Una era congelando la asistencia extranjera de Estados Unidos y segundo, suspendiendo el programa de admisión de refugiados. Luego firmó una tercera orden ejecutiva retirando
a los Estados Unidos y los fondos de Estados Unidos, de UNHCR, cambiando en lugar a buscar una repartición más compartida de estas contribuciones económicas. A través de estas medidas y decisiones, los Estados Unidos ha contribuido significativamente a la erosión al sistema de protección internacional, mientras vemos aún más guerras y desplazamiento a nivel global. Desde entonces, las organizaciones socias de UNHCR han sido desestabilizadas y obligadas a clausurar operaciones y tener que despedir a cientos de personal, poniendo en riesgo a millones de personas en todo el mundo. En adición a esto, un clima aún más hostil en todo el mundo ha limitado severamente la capacidad para que los organismos internacionales para poder trabajar independientemente para incidir para los derechos de asilo y derechos de refugiados. Esta conversación nos ayudará a entender el alcance del impacto del retiro de financiamiento de Estados Unidos a los organismos humanitarios y otras organizaciones que ayudan con la integración de refugiados y el estado actual del Instituto de Protección Internacional y el estatus de refugiados y asilo dentro de los Estados Unidos, México y Norteamérica. Acompañándome hoy está Yael Chaher y Sandra Álvarez. Yael Chaher es la directora de Refugiados Internacional, una organización que trabaja de manera independiente para crear un mundo que da más bienvenida para quienes buscan refugio. Y Sandra es la directora ejecutiva de Sin Fronteras, una organización basada en México que brinda apoyo integral a migrantes, refugiados y personas sin estado que buscan su inclusión y protección dentro de México. Las tres de nosotras representamos organizaciones que hemos trabajado sin cesar para darle bienvenida a refugiados y quienes buscan asilo, para asegurar que sean bienvenidos en su nuevo hogar. Y algunos brindamos protección y asistencia legal. Como yo misma soy refugiada, mi familia y yo hoy pasamos a través del programa de restablecimiento de refugiados, un programa que salvó la vida mía y mi familia y miles de otras personas. Nos tuvimos para evitar la persecución que buscamos, que recibíamos en Bosnia y Herzegovina. No elegimos irnos de nuestro hogar, ni tuvimos una elección para poder regresar, porque regresar significaba que enfrentaríamos la muerte. Mis memorias de niña era escuchar bombas que pasaban sobre nuestro hogar mientras nos escondíamos en el sótano. Nosotros fuimos testigos de personas siendo torturadas y desplazadas, teniendo que dormir en el piso en el invierno heladísimo. Tuvimos que atravesar millas para buscar refugio y eventualmente logramos refugio en Estados Unidos. Aunque mi historia sea única en su travesía, es la misma parecida a millones de niños y niñas en todo el mundo y familias de refugiados actualmente. 30 años después, estamos enfrentando una erosión, una crisis que está erodando más y más, donde la única luz de esperanza para personas como yo, estas puertas se están cerrando en nuestras caras. Porque las políticas actuales de inmigración de la administración actual están destruyendo esas comunidades que construyeron América, sino que también están también las políticas nacionales y políticas extranjeras. Por eso es que se supone que tiene que existir para combatir xenofobia, el odio y todos los ataques a los niños y comunidades de refugiados. Han establecido las bases para el movimiento de refugiados, al mismo tiempo incidiendo para derechos de refugiados, promoviendo movilización comunitarios y también para políticas más inclusivas para refugiados. El trabajo de Rio America y las demás organizaciones de este mundo, incluyendo Refugiados Internacional, Alianzas Médicas y Sin Fronteras,
no voy a ser más crítico que lo es hoy en día en cuanto a protección humanitaria y para los más vulnerables. Gracias por unirse hoy y pasaremos nuestra conversación a nuestras panelistas increíbles. Voy a hacer la palabra a Yael y a Sandra para que hablen un poco más sobre el papel de las ONGs en brindar asistencia. Comenzaremos contigo, Yael. Pueden describir la amplia gama de asistencia que esas organizaciones que trabajan en colaboración con UNHCR y también cómo brindan a los refugiados que buscan asilo para garantizar que están buscando protección. Sí, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes hoy en el Día Internacional de Refugiados. Quería enfocarme específicamente en las organizaciones que se enfocan en restablecimiento de refugiados. El programa que mencionaron que ayudó a tu familia a restablecerse en los Estados Unidos. Cuando la administración de Trump tomó poder el 20 de enero, hay una orden ejecutiva que suspendía que el programa de admisión de refugiados de Estados Unidos y la administración de repente, un par de días después de eso, paró de financiar a la agencia de refugiados y quebró esos acuerdos que tenía con las agencias de restablecimiento. Quiero mencionar que estas 10 agencias oficialmente que trabajan en el programa de admisión de refugiados y han estado trabajando en restablecimiento en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial han sido socios con el gobierno de Estados Unidos en poder filtrar a los refugiados que viven extranjeros buscando patrocinadores. Una vez que ellos viajan a Estados Unidos, brindan servicios de apoyo, buscar apartamentos, empleo, para que sean contribuyentes a la economía de Estados Unidos y poder reconstruir su vida en los Estados Unidos. Eso es lo que hacen estas agencias. Y estas agencias, después de 70 años de trabajo, fuimos desechados, como que todo ese trabajo, no solamente en nuestra, no solo dentro de Estados Unidos, era como que su trabajo no significaba nada. La suspensión del programa de admisión de refugiados significaba que esos refugiados que estaban extranjeros, que habían sido aprobados y habían esperado casi años en campos de refugiados, sus planes de viaje fueron cancelados inmediatamente y fueron dejados sin nada. Y refugiados que recién habían llegado a Estados Unidos, por ejemplo, a finales de 2024, y eran elegibles a beneficios de estas agencias de reubicación, no lo recibieron. Y esto fue muy desafortunado. Y la administración de Trump, al emitir esa orden ejecutiva, básicamente de su propia prerrogativa, decidieron que estaba redefiniendo cómo funcionaba la reubicación de refugiados, que solo ciertas personas podían llegar y que resultó ser que solo un número reducido de residentes de Sudáfrica que estaban fuera de ese programa y excluían a tantas personas que sí eran parte del programa, que vivían en situaciones peligrosas y ansiaban llegar a Estados Unidos. Y quería decir que algo importante mencionar de este grupo es que la administración de Biden, por primera vez en la historia de Estados Unidos, realmente enfatizó y habilitó cupos dentro del programa de reasentamiento para latinoamericanos. Esto no era usual durante la mayoría de la historia de Estados Unidos. La mayoría de los refugiados de este parte del programa no venían de Latinoamérica, venían de otra parte, Europa, Asia, África. Y la administración de Biden reservó 40,000 cupos para refugiados de Latinoamérica. Eso no tenía precedentes. Y muchas personas llegaron a Estados Unidos, pueden ser de Venezuela, Colombia, Guatemala, vinieron a Estados Unidos como refugiados
a través del programa de reasentamiento de refugiados. Para mí, yo considero que es un reconocimiento que Estados Unidos, por parte de Estados Unidos, que los migrantes y refugiados, personas desplazadas en Latinoamérica y el Caribe, no era por temas económicos, ocupaban protección, pero en riesgo. Y UNHCR era un colaborador con ONGs a lo largo de Latinoamérica y las agencias de reasentamiento por básicamente la primera vez asegurándose que estas personas eran filtradas para ser permitidos a entrar a Estados Unidos como refugiados. Muchas personas, por ejemplo, venezolanos que estaban en Colombia y listos para viajar a Estados Unidos como refugiados, les quitaron todos esos planes de manera inmediata, del mismo modo como otros refugiados que habían sido aprobados para reasentamiento anteriormente. Quería enfocarme en estas ONGs en particular para hablar sobre qué ha pasado con el programa de reasentamiento de refugiados desde que Thank you entró so Trump. much, Yael. That really helps Gracias, provide Jael. context Eso nos on that. ayuda a brindar Sandra, más I turn over to contexto. you with a similar Sandra, question. adelante con la misma pregunta para ti, Sandra. Bueno, pues muy buen día a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Alianza Américas, por abrir este espacio. Neira, Yael, un placer estar aquí con ustedes y bueno, agradecer a sus instituciones, a Refugees International y a UR y All in America, que han estado en colaboración con Sin Fronteras para este evento. Y bueno, realmente nosotros, como organizaciones de la sociedad civil situadas en México, nuestro trabajo y el de muchas organizaciones hermanas, aliadas con ACNUR y aquellas también independientes, abarcan muchísimas dimensiones que buscan responder de forma integral las necesidades de cada una de las personas que se ven obligadas a salir de sus países de origen y que en el marco, en la conmemoración de este día tan importante del Día Mundial de las Personas Refugiadas, debemos demostrar y reflexionar a través de este espacio y los diversos espacios que se estarán abriendo desde diferentes latitudes para mencionar que las personas vienen con sueños, con esperanza de buscar mejores oportunidades de vida. Y en conjunto, el trabajo que realizamos como sociedad civil viene muy permeada, como mencionaba Yael, por estas políticas que vienen no solamente de Estados Unidos, sino también aquí en México. Reconocer bueno, descubrimos la existencia de estas alianzas que fortalecen a raíz de esta conjetura y la reducción de fondos, que el estar juntos o unidas como sociedad civil podemos responder directamente de forma integral a las necesidades de aquellas personas que se ven forzadas a huir de estos países. En lo inmediato, estas organizaciones brindamos atención humanitaria y acompañamiento legal, así como servicios psicosociales, atención en la salud mental, apoyo educativo y acceso a medios de vida. También trabajamos activamente en la integración social y cultural, promoviendo entornos seguros y fortaleciendo redes comunitarias. Todo esto lo hacemos desde un enfoque integral de derechos humanos. Esta asistencia va desde una atención eminentemente legal hasta el fortalecimiento de capacidades, especialmente con infancias, mujeres, juventudes, adultas mayores y personas LGBTQ+. Además, promovemos espacios seguros para la expresión y denuncia, específicamente en temas de acceso a la justicia. Y un ejemplo muy grande lo tenemos en el premio de sentencias a nivel regional, donde se premian resoluciones emitidas a favor de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en diferentes entidades y en diferentes latitudes de las Américas. Muchas veces somos el primer o contamos con la fortuna de ser el primer contacto de las personas desplazadas cuando llegan a México. Y desde ahí iniciamos un acompañamiento profundo pensando siempre que no estamos hablando de cifras, nuevamente como mencionaban, estamos hablando de personas, de familias, de metas, con sueños por cumplir. Y es importante subrayar que esta red de apoyo no depende únicamente de organismos internacionales, que han sido un importante eslabón en el desarrollo, como mencionaba Yael, en estos espacios, pero que se sostienen también del trabajo incansable que hacen las organizaciones locales, las organizaciones comunitarias, religiosas y redes ciudadanas. Todas enfrentamos en estos momentos estos retos comunes que subrayan y que se acentúan a raíz de las políticas que mencionaba Yael y que trascienden directamente en la ampliación y diversificación de fondos, pero también impactan en cuidar la salud mental de las personas que llegan y de los equipos que están atendiendo a nivel técnico cada una de estas necesidades. Además de contar con recursos insuficientes para brindar de estas herramientas necesarias para las personas solicitantes de asilo y refugiadas.
Hoy más que nunca, pues este trabajo en conjunto es esencial para que podamos promover la dignidad de quienes se ven forzados a huir. Además de esta labor de atención directa, no quiero dejar a un lado de puntualizar la importancia del trabajo de sociedad civil en ayuda con ACNUR y otros organismos internacionales en la incidencia. La incidencia en los tres niveles, local, regional e internacional, que nos permite en gran manera poder sustituir y subir la voz de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Además, de pensar independientemente, de contribuir no solamente con servicios, sino con conocimiento, monitoreo, documentación y propuestas que se fortalecen desde el sistema de protección. Es importante señalar que ante la creciente presión que tenemos como sociedad civil y a pesar de ello, continuamos firmes en nuestra misión de acompañar a quienes han tenido que abandonar todo en busca de seguridad. Hoy más que nunca es también fundamental reconocer que proteger a las personas refugiadas y solicitantes de asilo no es solo una tarea eminentemente humanitaria, sino una responsabilidad de carácter político, ético y compartido. Muchas gracias. Thank you both for really providing context Gracias around a ambas por mencionar el papel de las ONGs en cuanto a brindar este tipo de asistencia. Ahora quiero hablar sobre el impacto del retiro de financiamiento de Estados Unidos y el apoyo de Estados Unidos. Puede ser que ambas hablan más y brindan más luz sobre el impacto inmediato de ese retiro de financiamiento de Estados Unidos, para el ACNUR, para la Oficina de las Naciones Unidas, y el apoyo a su misión en brindar protección internacional. ¿Cuál ha sido el impacto inmediato en su área de trabajo? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo que este retiro y debilitamiento a nivel global? Yael, comenzaremos contigo. Sí, gracias. Y quiero mencionar que voy a hablar sobre el colega del trabajo de mis colegas en Refugees International. Se enfocan en personas desplazadas en todo el mundo. Entonces, hablamos de la crisis en Sudán, que es la mayor crisis de desplazamiento, Bangladesh también. Hablaré sobre los impactos en las Américas, los impactos en los recortes y también otras partes del mundo. Algo que un impacto a largo plazo que me preocupa en las Américas es qué pasar con la respuesta R4B, que es la respuesta para venezolanos migrantes que están en toda Latinoamérica, todos los países. Y esta respuesta fue coordinado por ACNUR y IOM en colaboración con 200 ONGs en todo Latinoamérica, múltiples países. Siempre ha sido una respuesta humanitaria con no suficientes fondos. O sea, nunca ha habido suficientes fondos que hemos solicitado y que se ha tratado de recaudar por Naciones Unidas, pero los Estados Unidos eran los principales donantes y ya no lo es. Entonces, ¿qué pasará con la respuesta? Entonces, ¿qué pasará? ¿Habrán otros donantes europeos o otros países? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? No estamos de todo seguras, pero sabemos que habrá menos dinero disponible para la respuesta de los venezolanos en la América. Hace unos 3 meses estuve en Costa Rica, que es un país que tradicionalmente ha sido un socio humanitario fuerte con Estados Unidos. Ha sido un sistema de asilo, han han dado la bienvenida a cientos de miles de personas en Nicaragua. Comparado a la cantidad de gente de Costa Rica, es una cantidad significativa de nicaragüenses que están ahí. Pero en cuanto a los recortes financieros, ACNUR, es que el personal de ACNUR y el apoyo es crucial para el funcionamiento del sistema de asilo de Costa Rica. Sin esencialmente personal y apoyo de ACNUR para apoyar el sistema de asilo de Costa Rica, muy pocas cosas serán procesadas. Esto tendrá un impacto catastrófico en un país que tradicionalmente, tal como dije, es un país que tenía un buen sistema de asilo. Se ven hecho mejoras,
en particular a temas de permisos de trabajo. El hecho que ACNUR ahora está perdiendo tanto dinero ahí tendrá un impacto devastador en el sistema de asilo en Costa Rica. Entonces, incluso esos países que tienen ese apoyo vigoroso para gente desplazada estarán bien afectados. Algo más que me fijé en Costa Rica, estando en Costa Rica, es que mientras estaba ahí fue justamente después de que Estados Unidos había enviado 2 vuelos de personas buscando asilo de Asia y África de la frontera de Estados Unidos a Costa Rica. Esta tercerización que se hizo ahí, lo mismo en Panamá, quiere hacer lo mismo con otros países, con acuerdos o arreglos para enviar individuos a terceros países, o sea, personas que no son residentes de los países donde van a ir, donde son enviados. Esto es una amenaza existencial al sistema de asilo y el sistema de refugiados a nivel global. En otras palabras, obligando a otros países a aceptar personas que vienen de Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede cumplir con eso. Esto está relacionado con los Estados Unidos también ha movilizado dinero de sus cuentas del sistema de asilo refugiados que se supone que debe financiar apoyo humanitario para refugiados extranjeros y el programa de reasentamiento para utilizarlo en centros de repatriación y deportación voluntaria para que se pague así de parte de los Estados Unidos. Ha rescindido dinero de su trabajo de refugiados para utilizarlo para deportación esencialmente. Y el plan realmente es, en lugar de tener un buró en los Departamento de Estado enfocado en protección de refugiados, cambiarlo para que se enfoque en repatriación o reinmigración, que es un término utilizado a la extrema derecha de Europa para sacar de los países a personas que no son blancas. Es algo terrible, como cambiar la idea de protección de refugiados, cambiar su enfoque completamente. Y también quería mencionar algunos de los respuestas, impactos horribles de los recortes a asistencia alrededor del mundo. Tal como dije anteriormente, Sudán está en la crisis mayor de desplazamiento en el mundo, lo que ha significado esos recortes financieros, y tenemos una campaña en Refugees International, están clausurando instalaciones médicas, sistemas educativos, significa la muerte para las personas. Y un par de cosas más, unos impactos de largo plazo que vamos a ver, es que el trabajo de ACNUR también hace trabajo para apoyar personas desplazadas internamente. Hay más personas desplazadas internamente, o sea, son desplazadas dentro de su país. Hay más de estos que personas refugiadas, por mucho. ¿Qué pasará con ese mandato de personas desplazadas internamente? ¿Cómo serán apoyadas estas personas? O personas que son desplazadas por cambio climático. Los Estados Unidos básicamente se han limpiado las manos en cuanto a brindar cualquier apoyo de personas desplazadas por cambio climático. Definitivamente ocupamos nuevas personas para financiar y nuevos defensores para esos temas, ya que no hay asistencia a Estados Unidos. Gracias, Yael, y por brindar un contexto de qué está pasando en tiempo real y las consecuencias de los impactos del retiro. Y nos diste una buena imagen, un vistazo de lo que está pasando en primera línea. Gracias por decirlo, porque la verdad da mucho miedo. Adelante, Sandra, para también hablar sobre el impacto de retiro de financiamiento y apoyo de Estados Unidos, y si puedes describir la situación en México. Muchas gracias. Bueno, pues el impacto de la retirada de la financiación estadounidense en ACNUR, ha tenido un cambio inmediato y profundo, como lo mencionaba ya él, para organizaciones como la nuestra y pues también para muchas otras aquí en México, pues la disminución del financiamiento no solo ha significado menos recursos, sino también una mayor reto ante el ecosistema de apoyo que hay entre organizaciones en México. Aún así, las consecuencias pues se sienten en diversos niveles y manejando específicamente 3 factores importantes: las políticas que mencionaba ya él, el periodo electoral al que estuvimos
organismos subsumidos en México, también el cambio o la transición de la Suprema Corte de Justicia en México y a su vez, pues también estas consecuencias internacionales y reducción de financiamiento que ha traído como clave, uno, programas claves que han sido reducidos o cancelados, al igual como mencionaba Yael, especialmente van dirigidos a las personas en cuestiones de desaparición, de supervivencias en cuestiones de violencia, personas con discapacidades o aquellas con necesidades de protección internacional más complejas. Y uno de los casos también que observábamos directamente aquí en México es el avance que se tenía en el tema del cambio climático y otros desastres socioambientales que han impactado o que han generado muchísimos casos, cuando menos identificados en México, que provienen del corredor seco centroamericano. Otro de los niveles se ve mucho más a nivel estructural, que es la carga de trabajo en los equipos. Esta se ha incrementado sin que esto se acompañe pues de recursos para la salud mental ni condiciones laborales dignas. En este momento pues también mi solidaridad para todas aquellas personas, aquellas colegas que han perdido sus empleos por esta reducción y que al final de cuentas se han dedicado durante años precisamente en el terreno humanitario, en la protección de las personas solicitantes de asilo y refugiadas y en aquellas en condiciones de movilidad. Esto genera un desgaste y una rotación de personal capacitado enorme que afecta la continuidad del trabajo y nos hacemos la pregunta, ¿qué va a ocurrir con aquellos que cuidan? ¿Qué va a ocurrir con la labor de sociedad civil, que es quien está al frente de batalla, dejando a un lado muchas veces la interacción que se realiza en el gobierno? Y un ejemplo muy claro lo tenemos en México con este esquema del programa México Te Abraza, que deja a un lado específicamente a las personas solicitantes de asilo y refugiadas en México. Y esto incrementa también el frenado de procesos de innovación, de la evaluación de impacto y fortalecimiento institucional, porque los fondos disponibles pues están centrados exclusivamente en respuestas operativas inmediatas a corto plazo, pero no gestionadas a largo plazo. Y también pues hay una pérdida importante de la capacidad de incidencia y articulación regional, donde ACNUR había sido un gran puente entre los gobiernos, sociedad civil y agencias multilaterales, y este debilitamiento debilita también la voz colectiva. Este retroceso pues nos obliga a repensar cómo sostenemos esta misión sin depender de esta sola fuente de financiamiento, pero también exigir que las grandes potencias cumplan con sus responsabilidades globales. Y eso eminentemente es un reto y también nos hacemos exclusivamente las preguntas, ¿qué va a ocurrir, como mencionaba Yael, con este programa de Air Force B? Lo mismo con los pledges y el cumplimiento o los cumplimientos que tenemos hacia el Pacto Mundial de Refugiados, la continuación que está impulsada directamente por ACNUR y que se está haciendo, cuando menos en México, vemos realmente la labor de desplegado que se está realizando desde el Alto Comisionado para poder atender todas las necesidades complejas que hay en México. A raíz, como les comentaba en un inicio, de esta situación electoral, de este cambio de transición del nuevo gobierno mexicano, pues implica también ciertos riesgos tanto al Instituto Nacional de Migración como a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado. El incremento potencial de casos y de personas que se encuentran abandonando sus procesos, pero también al mismo tiempo aquellas a las que no se les ha otorgado una tarjeta de visitante por razones humanitarias, que desde a finales del año pasado, cientos de personas solicitantes de asilo y refugiadas no pueden acceder a este título, a este documento que les permite realizar actividades remuneradas y poder acceder a derechos, que es una llave fundamental. Y por otro lado, también el nivel de sesgo o de retrasos que hay para la resolución del reconocimiento de la condición de refugiado. Y bueno, y esto son problemas estructurales internos que están afectando a corto plazo estas medidas, donde no hay directamente un apoyo para poder seguir gestionando todas estas actividades a nivel de infraestructura y seguir presionando la obligación que tiene el Estado mexicano para brindar la atención a las necesidades propias de las cientos de personas solicitantes de asilo y refugiadas, y que a raíz de la cancelación del programa de CBP One aquí en México, pues las personas no tienen otras herramientas más que buscar la solicitud de asilo aquí en México, ante un sistema que se encuentra enteramente colapsado, un sistema que tiene un alto número de rezago desde finales del año pasado, y también ante la transición de una nueva gestión administrativa que comparte la Comar para poder delegar o dar continuidad a estos casos. Y estamos hablando en su mayoría
mayoría de familias, de infancias que necesitan atención directa y que necesitan la atención de poder integrarse a territorio mexicano. Y bueno, y estos efectos a largo plazo ante esta retirada y debilitamiento de liderazgo, pues se va a tener directamente o lamentablemente en todo el mundo. Y son enteramente preocupantes. Esta retirada de fondo y el debilitamiento, pues al final de cuentas trae la normalización del abandono y no queremos que eso ocurra. Se retira el apoyo a poblaciones desplazadas, a poblaciones solicitantes de asilo, refugiadas y aquellas en contextos de movilidad, pero se corre el riesgo de normalizar esta exclusión y de volver invisible nuevamente este sufrimiento, y que coincido plenamente con el título de esta plática, porque precisamente lo que está ocasionando que haya un debilitamiento de volver a comenzar o todo el camino que tenemos ganado como sociedad civil para poder brindar esta sensibilización ante la situación actual de las personas solicitantes de asilo y refugiado. También la descentralización sin un fortalecimiento. Se empuja a que los países mal llamados del sur global como México asuman roles protagónicos en protección sin otorgar, o en este caso, los recursos necesarios para ello. Es decir, se transfiere esta responsabilidad de una forma equitativa, sino también, ni tampoco de justicia, y la responsabilidad mucho más aunada hacia las organizaciones de sociedad civil. Así como se incrementa o vemos de los efectos a largo plazo, pues propiamente una mayor desigualdad en cuestiones del acceso a derechos. Un sistema robusto de protección internacional, las personas refugiadas quedan expuestas directamente a decisiones arbitrarias, a procesos migratorios pues desordenados, como lo estamos viendo actualmente en México, y sin garantías de no devolución. Constituyendo como pilar del sistema de asilo el principio de no devolución, en México estamos observando cientos de casos de personas que son devueltas diariamente por no contar con documentos migratorios, y que algunos o algunas personas sí contienen con ellos, pero existe una gran cantidad de xenofobia, de discriminación y también por ende de perfilamiento racial, que por una condición física o por una situación distinta a la que estamos acostumbradas a ver aquí en México, las autoridades migratorias devuelven a las personas sin necesidad de identificar las necesidades de protección internacional. Y también justo aquí es importante reconocer la gran labor de ACNUR México en conjunción con otras organizaciones de sociedad civil por crear documentos e informes que van trasladados hacia diferentes entidades y a diferentes autoridades, donde se ha posicionado realmente este caso, de los cientos de casos de personas que son devueltas a país de origen sin garantizar el principio de no devolución, y son informes que pueden consultar en las páginas también de Sin Fronteras y de algunas otras organizaciones de la sociedad civil, como IMUMI, Asylum Access, la Clínica de la Ibero, la IDEFOPA, por mencionar algunas, que se han encontrado precisamente de distribuir y de garantizar o de luchar en conjunto con ACNUR, perdón, para poder garantizar la garantía del derecho del principio de no devolución. Y últimamente, pues el debilitamiento del multilateralismo, el retroceso de la agencia como ACNUR, representaría también una grieta en la arquitectura de la cooperación internacional en momentos donde más que nada necesitamos pues soluciones compartidas. Y bueno, pues al final de cuentas, como les mencionaba, es fundamental, oral e imprescindible seguir posicionando a las personas en el centro, sin descuidar a un lado el tema de salud mental, el tema de que todos estos impactos han tenido no solamente hacia las instituciones, hacia las organizaciones, pero también hacia los equipos de trabajo y a las personas que diariamente están luchando por una mejor calidad de vida. Gracias. Thank you, Sandra, for really providing the context of the situation. Gracias, Sandra, por brindar el contexto de la situación en México. Sabemos del rol crucial que juega México en cuanto a los que buscan asilo o refugiados. Entonces, es importante escuchar su perspectiva sobre qué estamos viendo en cuanto a los impactos. Entonces, tengo una última pregunta para ambas y después queremos dedicar unos minutos para responder preguntas de la audiencia. Ya veo que hay unas en la sección de preguntas y respuestas, así que tengan la libertad de seguir agregando preguntas al. Mi última pregunta para Yael y para Sandra es, dado el contexto que han descrito hoy,
qué oportunidades existen o están siendo exploradas para promocionar solidaridad y cooperación regional y brindar protección, y cómo podemos reconstruir el apoyo para protección internacional y dónde está cómo encaja el resto de la sociedad civil, cómo pueden apoyar. Yael, adelante. Thanks. I want to emphasize one thing. Gracias. Quiero enfatizar una cosa. También soy la directora para Europa, como mencioné al inicio. Antes de que regresara por el presidente Trump, la Unión Europea había anunciado una reducción significativa en cuanto al número de personas que aceptaría para el resentimiento para este año, el 2024-2025. Toda la Unión Europea había dicho que aceptaría unas 15,000 personas por año. Esos son muchos países. Esto es la mitad de lo que habían aceptado en años anteriores. No podemos responsabilizar a Trump por todito. Hemos visto que no hay suficiente apoyo de otros gobiernos, incluso del norte global, incluso para protección de refugiados. Hay puntos positivos en todo esto, tal como saben muchos de ustedes. La administración de Trump no solamente está no permitiendo que nuevas personas de refugiados entren a Estados Unidos, también está delegalizando está quitando el estatus legal a personas dentro de Estados Unidos, personas que tenían estatus de protección. Entonces, personas que entraban en el programa de parol o protección o el TPS, esos estatus se están quitando. Entonces, ¿a dónde van a tener que ir estas personas? Es un problema inmenso. Tenemos una campaña en Refugee International que se llama Let Them Stay, déjenlos quedarse, pidiéndole que personas le hablen a su representante de Congreso para decirles que quitarle a las personas su estatus legal, en particular si vienen de países en crisis y si tienen necesidad de protección humanitaria, y obligándole a salir del país, quitándole permiso de trabajo. Eso no es algo que apoyamos y que el Congreso debería mostrar resistencia a eso y dejarlo que siga en el país. Diría que uno de los puntos positivos en Europa donde hacen las cosas correctas para refugiados e inmigrantes es España. Ese país dentro de la Unión Europea que ha tomado la batuta para legalizar a personas sin documentos. Personas de Latinoamérica pueden viajar a España sin visa y muchos lo hacen y tratan de regularizar su estatus en España. Eso es lo que estamos viendo que sucede. La promoción legislativa para amnistía en España para cientos de miles de personas que han llegado vino de un esfuerzo comunitario apoyado por actores de sociedad civil, incluyendo alcaldes, compañías y defensores de derechos de migrantes, Iglesia Católica, diciendo que estamos pidiéndole al gobierno español que haga más. Y eso es lo que esperamos que se logre con la campaña Let Them Stay, para que empleadores, sindicatos, ciudades, líderes de gobiernos locales, para que resistan a esto y hablen por qué estas personas que están con estatus de protección son miembros de comunidad, son miembros de la comunidad y de sociedad y merecen quedarse en Estados Unidos. Así que sí hay puntos positivos. Así que si funciona en España, no hay razón por la cual no va a funcionar acá, siempre y cuando hay suficiente apoyo de sociedad civil y otros. Y quería decir que la Unión Europea, al igual que Estados Unidos, ha estado tratando de lograr estos acuerdos, supuestamente para países más seguros, terciarizando el asilo, sacando a las personas del país, rechazando a las personas. Y de la Comisión de la Unión Europea ha propuesto un plan para esencialmente permitir para que muchos más países sean considerados seguros, para que sean enviados de Europa a estos otros países. Esencialmente los que han sido expulsados de Europa. Y ha habido un rechazo de parte de los políticos europeos en cuanto a esa terciarización. Y eso es bueno. Y mencioné anteriormente lo que pasó cuando Estados Unidos mandaba estos vuelos llenos de lo que buscaban asilo a Costa Rica. Y a mí me sigue
me sigue gustando cómo respondió la sociedad civil a estas cosas. Inmediatamente rechazaron eso y demandaron que el gobierno tratara mejor a estas personas que venían en los vuelos. Han puesto tanta presión al gobierno de Costa Rica al dar caso a la nación, al comisionado de los niños de Naciones Unidas, utilizando cualquier plataforma disponible para rechazar estas medidas. Yo le voy a decir, Costa Rica no va a aceptar ningún vuelo. Es un testimonio al poder de la sociedad civil para rechazar o resistir este tipo de acciones y asegurarse que los derechos de las personas, de los migrantes en Costa Rica, sean respetados. Todas las personas enviadas a Costa Rica tienen acceso al sistema de asilo, pueden aplicar como refugiados. Eso es por todo se debe a que la sociedad civil les hizo saber que los derechos de las personas eran importantes. Y lo último que diré, como mencioné anteriormente, ahora, especialmente en Estados Unidos, pero a nivel global, hay un vacío donde los Estados Unidos, el liderazgo global para protección de refugiados que antes tenía Estados Unidos, ocupamos que la sociedad civil de otros países para que presionen a a sus gobiernos respectivos que tomen en la batuta en esto. Tenían políticas para... ¿Puede Brasil tomar el liderazgo en esto? Y mencioné los casos de los venezolanos, donde Estados Unidos se retiró de eso. ¿Cuáles gobiernos van a tomar el rol necesario y buscar esos gobiernos para tomar el protagonismo y llenar este vacío que existe? Wow, you provided some really great examples, yeah, Nos has brindado unos ejemplos increíbles, en particular España y Costa Rica, que son cruciales ahorita en este momento. Sandra, te hago la misma pregunta a ti. ¿Qué oportunidades existen y cómo podemos crear ese apoyo? Muchas gracias. Bueno, pues a pesar de los retos y todos estos retos que hemos observado, sobre todo en México, que es donde he posicionado, pues también existen oportunidades que debemos de aprovechar. Y que es aquí quizá donde se sustenta el mandato de la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que estamos en la causa. Primero, pues la construcción de alianzas regionales es sumamente importante. Hemos empezado a fortalecer redes de colaboración entre organizaciones con México, Centroamérica y el Caribe, y el intercambio de prácticas, datos y estrategias para fortalecer el trabajo regional. Y un ejemplo muy claro se vivió en los ejercicios que se tuvieron en la revisión del Pacto Mundial de Migración, que precisamente tuvieron esta sede en Chile, donde muchísimas organizaciones de la sociedad civil de diferentes bloques, incluyendo el bloque latinoamericano, de que afortunadamente formamos parte, y que todas estas organizaciones se han unido precisamente para acentuar y seguir señalando la importancia de las personas solicitantes de asilo, refugiadas y personas en contextos de movilidad en general. El acceso a derechos, el tema de integración que quedó altamente fortalecido y que seguiremos levantando la lucha y la voz en la medida de los canales que se permitan, pero sobre todo entender que es precisamente esta alianza o esta fortaleza nos va a hacer mucho más visibles y nos va a permitir seguir reconociendo en estos tiempos de sequía la oportunidad de hablar por las voces de personas. Es importante también reconocer la labor de las organizaciones que están lideradas por personas refugiadas o personas desplazadas, quienes al final de cuentas son quienes tienen esa voz para poder brindar cuáles son las necesidades de manera clara. No es lo mismo que estemos desde la situación de privilegio a hablar de estas condiciones que la voz que puedan o el poder que puedan tener estas organizaciones, y que también asimismo, sobre todo, la ayuda que podemos brindar de carácter asistencial a las personas. Eso es algo que no podemos dejar de visibilizar en lo que sería una siguiente oportunidad: el impulso a la decolonización del financiamiento. Exigir a todas estas agencias internacionales y a las financiadoras, algunas de ellas que quizás se encuentren aquí, que financien desde la confianza, respetando los saberes locales, invirtiendo en el fortalecimiento institucional y no solo con proyectos pequeños y temporales, sino que sean proyectos continuados como se tenía en un inicio, proyectos que fortalecen, que cambian vidas, que cambian necesidades. Día a día en Sin Fronteras estamos recibiendo en promedio alrededor de 60, 70 familias, que al final de cuentas se ven muy pocas, pero en gran medida la labor que se brinda
de mi equipo, que día a día está incansablemente trabajando en estos contextos, brindan la alegría y la necesidad y forjar sueños y sobre todo construir planes de vida a futuro. Reconocer que las personas refugiadas dentro del margen de la xenofobia, la discriminación y el perfilamiento racial aportan conocimiento, aportan cultura, aportan saberes enormes en cada uno de los países donde se encuentran estas personas. Visibilizar que desafortunadamente en México este nivel o sesgo de xenofobia y discriminación se encuentra en aumento y aunado pues también por todo este contexto a nivel internacional que está permeando y que desafortunadamente también se ha señalado una criminalización excesiva hacia las personas migrantes y refugiadas. La oportunidad en este caso es esto, el fortalecimiento en canales de comunicación claros, donde no se fortalezca la criminalización de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, inmigrantes en general, pero que también se estimule a los medios de comunicación en hablar las cosas como son en realidad y que eviten esta estigmatización hacia la población migrante. Por otro lado, también hay una oportunidad muy importante es de que nos lleva como sociedad civil a replantearnos nuestro posicionamiento, el entender que también tenemos deficiencias y que también debemos mejorar y encauzar y cambiar y actualizarnos ante este mundo y que al final de cuentas la diversificación de fondos es una forma de explotar alianzas con otros actores y hacer entender a universidades, empresas y sector público y privado con un enfoque eminentemente orientado a los derechos humanos. Y también, asimismo, fortalecer estas plataformas de cooperación sur-sur que valoren el impacto del trabajo basado en evidencias y sobre todo en el impacto real que se tienen hacia las personas. Y sensibilizar, ¿por qué no?, a esta iniciativa privada que piensa exclusivamente en terrenos económicos y que deja a un lado precisamente estas causas. Y bueno, pues también el uso de evidencia de impacto. Estamos desarrollando herramientas para medir no solo los números, sino también el cambio social que provocamos como sociedad civil, pero también sobre todo cómo cambian las vidas, cómo impactan la vida de todas estas personas que atendemos diariamente. Y sobre todo, bueno, pues hacemos un llamado al resto de la sociedad civil organizada, a la academia, a cada uno de los actores, autoridades, al sistema empresarial y al sistema ciudadano para fundamentar que su apoyo es crucial, que este no es un tema exclusivo de las personas refugiadas y de las organizaciones de la sociedad civil que vemos estos temas, sino de la humanidad entera. Reforzar un sistema de protección internacional es una responsabilidad compartida. Necesitamos que la sociedad civil se organice, que se incide, que difunda y que no llegue, que no deje a nadie atrás, que todos los actores vayamos cooperativo de forma coordinada. Solo así, pues la solidaridad real y los recursos sostenibles podremos garantizar una vida plena y digna para todas las personas que se encuentran en movimiento y específicamente para poder obtener su acceso a derechos, que es algo fundamental, que no se necesita, que no se puede realizar únicamente con la labor de sociedad civil, sino también de todas aquellas personas desde cada una de sus trincheras, como decimos en México, o desde cada uno de nuestros esquemas, podamos fortalecer este sistema de asilo. Asimismo, empoderar la voz y la lucha de aquellas personas que más los necesitan. Muchas gracias. Yeah, Sandra, you mentioned a couple really good points around really Y strengthening Sandra mencionó unos puntos sobre fortalecer los esfuerzos colectivos o fortalecer la protección internacional en el término medio y largo y la diversificación de fondos y oportunidades para crear más colaboraciones, más socios. Eso es muy urgente. Habiendo dicho eso, sé que solo nos quedan unos minutos y hay unas buenas preguntas en la sección de preguntas y respuestas, así que trataremos de responder la mayor cantidad posible. La primera pregunta puede responderla Yael o Sandra. ¿Qué acciones legales se están tomando para asegurar la protección de los refugiados o quienes buscan asilo, especialmente en Estados Unidos? Adelante, Yael. Hay múltiples demandas. Prácticamente cada política que ha revertido o afectado la protección de refugiados, existe una demanda en contra de esto. Por ejemplo, hay un reto a la suspensión al programa de admisión de refugiados, se llama Pasito versus Trump. Pasito es alguien de la República Democrática del Congo que no pudo llegar debido a la suspensión
la preocupación sobre esto es que la administración de Trump está invocando la cláusula de la ley de inmigración, que fue la misma ley, la misma cláusula que se utilizó en la suspensión de viaje en el primer término de Trump, la cual fue apoyada por la Corte Suprema. Entonces hay dudas qué tan efectiva sea esta demanda. Hay otra parte de demandas que voy a mencionar, utiliza la misma cláusula de la ley para evitar que las personas puedan acceder a asilo en la frontera. En otras palabras, cerrando completamente el asilo en la frontera. Hay una demanda en el Distrito de Colombia y otra demanda que está en contra sobre la eliminación de los programas de parol o protección temporal. Hasta ahora las sentencias de la Corte no son tan positivas y lo voy a dejar pues en breve porque sé que nos queda poco tiempo. Sabemos que los distritos menores y las cortes federales generalmente votan a favor de los inmigrantes porque son buenos casos. Sin embargo, el problema es la Corte Suprema, debido a cómo está compuesta la Corte Suprema. Entonces, al llegar a ese nivel, ahí enfrentamos problemas. Hay posibilidades y límites en cuanto a estas disputas legales sobre los temas de protección de refugiados dentro de los Estados Unidos. Una pregunta parecida para ti, Sandra, y sé que estamos combinando un par de preguntas. ¿Qué mecanismos de protección existen en Centroamérica debido a los escenarios actuales de las ONGs? Muchas gracias. Pues efectivamente existen muchísimos mecanismos también de corte legal de diferentes esquemas. Uno de ellos precisamente pues es también la solicitud de medidas cautelares ante la situación que se está viviendo ante la Comisión Interamericana, pero también revisar que cada uno desde los estados a nivel interno, desde la situación de origen y a situaciones orientadas específicamente en población refugiada, pues los mecanismos mucho más van exigibles en temas de integración, el fortalecimiento de temas de integración o de programas de integración para las personas que están en espera de ir a solicitar asilo en Estados Unidos, ¿no? Y que lamentablemente con esta política de cancelación de CBP One se intenta fortalecer específicamente el tema del sistema de albergues para brindar mejores oportunidades a las infancias, a las personas, a las mujeres o a las personas de algún contexto de movilidad mucho más acentuado. Lo cierto también es de que hay un eminentemente colapso también en algunos albergues, lo que implica precisamente que este sistema de acogida no se encuentre propiamente estructurado. Se están haciendo acciones legislativas también, sobre todo en temas de interculturalidad, con el objetivo de fortalecer y eliminar la discriminación, la xenofobia y el perfilamiento racial. Hay mecanismos y acciones también, diferentes demandas a través del Poder Judicial Federal, señalando cada una de las violaciones específicamente ante el tema que ahora nos enuncia en México, que es la suspensión de tarjetas de visitante por razones humanitarias a personas solicitantes de asilo y que finalmente repercuten en la forma en que pueden acceder a derechos como a la educación, a la salud, que es vital en estos momentos, asimismo como en el caso de un derecho a un trabajo o un empleo digno, y también en su manera a la inclusión financiera, que es uno de los retos mucho más o de los obstáculos mucho más fuertes aquí en México, donde una persona que al final ha logrado su proceso de integración, tener un empleo, pero no se le emite una tarjeta para que puedan erogarse o se le pueda destinar su salario. Y eso implica también acciones que serán realizadas ante diferentes actores como el Ejecutivo, al sector privado, al sistema bancario, para permitir de gran medida pues la poder obtener estos recursos y estas tarjetas para que las personas se puedan integrar. También existen acciones a nivel legislativo, sobre todo en políticas de cambio con respecto a la regularización migratoria y sobre todo de qué forma las personas que no pueden llegar a acceder al derecho al asilo, aunque sean propiamente de naturaleza solicitantes de asilo, puedan acceder a esta protección internacional o a una protección que pueda defender y garantizar sobre todo el principio de no devolución y garantizar sobre todo el respeto irrestricto de derechos humanos. Todas estas acciones van enmarcadas dentro del principio de derechos humanos, pero sí son diversas y son matices que han gestionado todas mis colegas de diferentes organizaciones. Gracias.
Thank you, Sandra. I know that there was a question around Gracias, Sandra. Sabemos que había una pregunta sobre si están viendo esfuerzos locales o globales para llenar esos vacíos de financiamiento. Y hemos visto ciertos esfuerzos, por ejemplo, España, Costa Rica, oportunidades para que países como Brasil también tomen un rol. Y una última pregunta y para cuestión de tiempo. Ya él sí puede decir sobre cómo otras agencias de reasentamiento, si puede responder brevemente, cómo han lidiado con esta pérdida de financiamiento, cómo han lidiado con estos problemas. Sí, es una situación triste. Una de las agencias más grandes de reasentamiento se ha retirado completamente de su trabajo de reasentamiento, trabajo que hicieron por 70 años porque no pueden seguir con su trabajo sin tener los fondos para ese trabajo. Los ministerios episcopales, sus agencias de reasentamiento estaba tan molesta por, por lo que pasó con esta agencia y en solidaridad a lo que le sucedió. Y la iglesia también ha parado de participar en trabajo de reasentamiento. Otras también están participando en la litigación, en este caso de Pasito versus Trump. Estamos viendo diferentes abordajes. Unos están luchando para volver al sistema anterior, otros dicen no podemos hacerlo. Otras agencias de reasentamiento han tratado de hacer lo posible para recaudar fondos de manera privada para apoyar a quienes están actualmente, para poder ponerse al día y haciendo el trabajo heroico para cumplirle a sus clientes que acaban de llegar a los Estados Unidos, pero utilizando sus fondos privados. Gracias, Yael. Sé que nos hemos pasado de la hora. Estoy muy agradecida con ambas por compartir su conocimiento, su experiencia y a la audiencia. Gracias por unirse a este espacio de reflexión. Mientras reconocemos el Día Global de Refugiados, le pedimos a las organizaciones que se mantengan al día con el trabajo que está haciendo, sea Refugee International, Alianza Américas y Sin Frontera. Estén pendientes para futuros eventos. Seguimos trabajando de manera colectiva para apoyar a quienes más necesitan. La humanidad ha aprendido lecciones importantes sobre protección de refugiados y migrantes. Gracias por ser parte de la conversación. Nos vemos en la próxima. Buenos días, buenas tardes.